amonestar al pueblo. Vamos a estar analizando la historia de Esteban y una oración muy particular que él realiza en un momento. Aquí vemos un cuadro también renacentista muy hermoso, donde nos ilustra en síntesis lo que ocurre en este pasaje. Vemos los muros de la ciudad de Jerusalén. Esto ocurre fuera de la ciudad. Ahí sacaban para apedrear, era el lugar donde lapidaban a los adúlteros, a todas las causas de muerte de lapidación, que no eran pocas. Aún el hijo que blasfemaba a su padre, que maldecía a su padre, el hijo contumaz y rebelde, debía ser apedreado. Era bien rigurosa esa ley. Entonces lo vemos ahí, en el minuto, y la gente tirando las piedras. Aquí no ocurrió como en el caso de la mujer adúltera con Jesús, donde él le dijo: el que esté sin vosotros, sin pecado, arroje la primera piedra, sino que efectivamente la historia nos cuenta que Esteban murió. Es el primer mártir de la iglesia. Ahora, hay otros elementos interesantes de considerar. Hay un ángel que tiene en la mano una corona. La palabra Esteban significa coronado. Le está trayendo desde el cielo la corona del martirio, de los mártires. Y también, como vamos a ver al final de este pasaje, Dios le permite, en medio del dolor y de las piedras que caían sobre su rostro, que los cielos se abrieran. Por eso que ustedes ven atrás unas nubes y lo que hay más allá del mundo invisible, y se ve a Dios Padre y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y la gente que está allí, ¿cierto?, en una esquina asomado un árbol, una persona anciana mirando ahí con curiosidad. Pero tomen nota en el lado contrario que hay un joven sentado allí, y que a los pies de este joven hay un manto, y si ustedes se dan cuenta, magistralmente el pintor coloca la misma tonalidad de la túnica, de la vestimenta que tiene Esteban, porque la Escritura nos señala al relatarnos este pasaje, este episodio, que las ropas fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Así que registra este hecho del primer martirio de la cristiandad, al cual le siguieron muchos. Los árboles de atrás, azotados por un viento, dan la imagen de drama, de angustia, ¿cierto? Un cielo que está allí amenazante, y toda la atmósfera que se vive y la furia de los hombres. Se ve también un soldado que está allí, la gente, los sumos sacerdotes del Sanedrín, en colusión con el romano. Acuérdense ustedes que en ese tiempo el Sanedrín, los sumos sacerdotes, tenían jurisprudencia para poder también dirimir muchos pleitos, no solamente religiosos, sino de orden civil. Así que ahí estaba todo la autoridad resumida en presencia, en este ilustrado magistralmente por este pintor renacentista. Ahora bien, ¿de dónde nace Esteban? Hay que pensar que el crecimiento de la iglesia, como hemos visto en estos días, fue tan explosivo que el día de Pentecostés se convirtieron 3.000 personas, al segundo discurso de Pedro otras 5.000 personas, así que vemos que en pocos días pasaron de 120 que estaban en el aposento alto a 8.120. Y vivieron muchas necesidades, entre ellas las viudas, y necesidades económicas, de alimentación, había mucha pobreza también. Y los apóstoles no daban abasto de la atención a tanta necesidad. Entonces, de allí vino este mandato, esta propuesta que hicieron los apóstoles de buscar hermanos de entre la grey a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces aquí vemos las primeras características de que habrían de tener el liderazgo. Primero, buen testimonio, vale decir una vida íntegra, buen testimonio hacia los de afuera, vale decir buen testimonio en su trabajo, en su familia, no solo en la labor eclesiástica. Llenos del Espíritu Santo, vale decir que la prioridad en su vida sea la consagración a Dios, y por ende también de sabiduría. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Y con estas características, entonces, seleccionando a estas 7 personas, le iban a encargar este trabajo. Miren ustedes, un trabajo de revolver las ollas, de ver las colectas, de juntar los dineros, de repartir los recursos. Todo era una administración, un trabajo físico, administrativo, y para eso se requería personas llenas del Espíritu Santo, buen testimonio y poderosas en gracia y sabiduría. Nosotros, decían los apóstoles, persistiremos en la oración y en la palabra, ¿cierto? El ministerio que es inequívoco y que es prioritario también para la vida pastoral. Son 2 cosas que siempre nos hablan muy fuerte a nuestra tarea. A veces tenemos que estar subsidiando y haciendo muchas tareas administrativas, no las podemos eludir, pero en la medida que una iglesia crece y tiene diáconos, diaconisas, liderazgo realmente consagrado, como muchos de ustedes que han entendido estos principios espirituales, y que para hacer toda esta administración, esta gestión, desde, por ejemplo, ahora como estamos con esta actividad en la plaza, de preocuparse de los volantes, de llamar por teléfono, de arrendar los equipos, de hacer los contactos con la municipalidad, en fin, tanta cosa, de hacer las invitaciones. Hay un sinnúmero de actividades logísticas, prácticas, propias del servicio del diaconado, pero se requiere personas que tengan noción y visión espiritual para hacer estas cosas. No como lo hace el mundo en la empresa, sino que con las condiciones de excelencia de gestión tiene que haber también la primacía espiritual. Para que así los pastores podamos, que siempre escasean las personas dedicadas de lleno al estudio de la palabra, no solamente al estudio teológico sistemático, sino que cotidiano, para preparar los temas, y a la oración, a la dependencia del Señor, 2 ministerios ineludibles que tenemos por mandato bíblico nosotros los pastores. Agradó entonces la propuesta. Fíjese que hicieron una propuesta que la asamblea, la congregación, y les pareció muy sensata, muy sabia, y eligieron así a Esteban, varón lleno de fe, y agrega aquí otro elemento más, a sus cualidades, a sus virtudes, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, sabiduría, y aquí le pone también el don de la fe, esa fe visionaria que se proyecta al porvenir, viendo lo que no se ve, y reitera la llenura del Espíritu Santo. Y lo mismo Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Entonces, vemos que este diaconado que se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo, y que tuvieron una labor tan notable, basado en el principio que el mismo Jesús nos enseñó, que Él no vino para ser servido, sino para servir. La palabra diácono significa servicio, siervo, ¿verdad? Entonces es implícitamente y muy directamente todo lo que tiene que ver con el servicio, ¿no? El que quiera ser grande entre vosotros, el que quiere tener nombre, prestigio, autoridad, debe ser el servidor de todos. O sea, el que más trabaja, el que más ayuda, el que más soporta las injusticias, las críticas, los cuestionamientos y tanta cosa que cualquier persona que dirige sabe que está expuesta al comentario de los demás, ¿no? Diácono es un sirviente. Y estos textos que estamos leyendo en Hechos del 6, el capítulo 6 del 1-6, también encontramos más adelante en el propio San Pablo, allí en la primera de Timoteo del capítulo 3, versos 8 en adelante, otras características: deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe en limpia conciencia, que gobiernen bien sus hijos, sus casas, marido de una sola mujer, etc. Y dentro de todas estas características, dice, mire, es importante que primero sean sometidos a prueba. Y si entonces son irreprensibles, que ejerzan el diaconado, ¿no? ¿Para qué? Para que no caigan, como hemos visto muchas veces, en neofitismo, que se vanaglorian, se ensordecen, se enorgullecen, porque Dios los usa en esas actividades eclesiásticas que son de tanto fuerza y poder al ser interior,
y se le van los humos a la cabeza entonces y terminan haciendo estragos, ¿no? Esas características. Como ejemplo de los primeros tiempos, en aquellos donde habían grandes persecuciones, podemos citar la historia de algunos de estos diáconos, como el que está aquí, Habib se llama él, y que era uno de los tantos que se exponían a los peligros de las persecuciones. Por ejemplo, cuando el emperador Licinius ordenó que debían adorar al dios pagano Zeus. Y Habib, este diácono, visitaba secretamente las iglesias de varios pueblos, villas, y les ministraba la palabra, les leía las escrituras, alentando a muchos con sus lecturas, y les exhortaba a que estuvieran firmes en la verdad, que no transaran que había un solo Dios único y verdadero, que era ese Dios encarnado en la persona de Jesús, que no se podía adorar a otros dioses, y por ende toda esta adoración pagana a Zeus y al Olimpo griego era idolatría. Y bueno, y que no tuvieran temor por causa de sus creencias a los perseguidores, ¿no? Tanto fue su situación que este diácono murió tal como su antecesor Esteban, martirizado por sus obras. Y hay mil ejemplos que ustedes han visto en películas al respecto de vidas ejemplares de estos primeros cristianos, ¿no? Bueno, ¿les pareció bien? Presentaron a estos 7 varones ante los apóstoles. También Romanos habla de una diaconisa, en el verso 16:1 habla allí que también este ministerio, así que todo esto también es pertinente para la mujer, ¿no? No queda excluida en este sentido, ¿no? Y crecía entonces, le impusieron las manos y oraron. Y miren ustedes, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿cierto? Alegaba, exhortaba, registraba el profeta. El conocimiento de la palabra, el creer a la palabra, trae como consecuencia el crecimiento del discipulado. San Pablo dijo, yo sé en quién he creído. De ahí la importancia de lo que estamos haciendo a esta hora, atendiendo, siguiendo con la escritura estos conceptos, sobre todo grabándolos en el corazón y en la mente, para que nunca se les olvide. ¿Saben? Estos principios son tan profundos que si usted pide y ora en este mismo instante que el Espíritu Santo le dé entendimiento y quite todo obstáculo, se le van a grabar para siempre. A veces uno escucha por primera vez estas cosas y no se lo olvidan más. Pasan 10, 20, 30, 40 años. Y así es de bendita la palabra de Dios cuando la escuchamos por primera vez. Así que crece la palabra y como consecuencia crece el discipulado, se acrecienta la iglesia. Y qué hermoso este texto que dice además que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tal era el poder, la gracia, la llenura del Espíritu Santo, la sabiduría con que actuaban, el poder contextualizar el Evangelio a las realidades, llevarlo a la situación de cada persona, de cada cultura, de cada época, que incluso los sacerdotes judíos de aquella época obedecían a la fe, es decir, empezaron a surgir los primeros judíos mesiánicos allí de la casta sacerdotal. Ah, qué hermoso, ¿no? Que también la palabra puede hoy día tocar a muchos sacerdotes de otras vertientes del cristianismo. Nuevamente vuelve aquí a reiterar las virtudes de Esteban. Lleno de gracia y de poder, miren la consecuencia. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La llenura del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra, la gracia, que es un don inmerecido, no por nuestras fuerzas, no por nuestra propia capacidad, sino que por la gracia que viene de Dios, trae como consecuencia también prodigios y señales entre el pueblo. Y amada iglesia, hemos dicho que en esta etapa de nuestra vida, como cristianos y como iglesia, le estamos suplicando al Dios de los cielos que queremos ver prodigios y señales entre nosotros. Gente liberada para siempre de drogas, de alcoholismo, de sexualismo, de tanta situación gravosa, humanista, liberal de este tiempo, que hay en verdaderas restauraciones familiares, conyugales, padres, hijos, y tanta cosa que a veces
se ve imposible. Bueno, si ustedes avanzan en el capítulo, en la parte anterior del capítulo, del verso que sigue, vamos a ver que todo esto trajo oposición. Se levantaron uno de la sinagoga, que eran carnales, que no habían prodigios, no habían señales, que el pueblo no le seguía, y entonces de distintas sinagogas, dice aquí, cita algunas, de los libertos, de los de Cirene, Alejandría, fíjense ustedes, hay un puerto en el delta del Nilo, en Egipto, de distintos lugares, en Cilicia, en Asia, va a decir en Turquía, y por distintos lados disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, como no les quedó otro camino, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es decir, pagaron a personas que testificaran falsamente diciendo estas cosas. Y solicitaron, vale decir, provocaron, asusaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le trajeron al concilio. Hemos dicho que al concilio es entonces que lo llevaron a juicio. A través de estas calumnias, de esta persecución, lo llevaron a juicio. Y pusieron además testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, Jerusalén, el templo, y contra la ley. Y le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. ¿Recuerdan que días atrás, algunos martes, comentábamos en la palabra de Jesús el día, 3 días antes de ser crucificado, cuando habló de las señales antes del fin, y dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra, aludiendo a Jerusalén. Y entonces ellos repitieron estas palabras: va a venir destrucción sobre Jerusalén. Y sabemos que en el año 70, después de Cristo, el emperador Tito cercó la ciudad y efectivamente no quedó piedra sobre piedra. Entonces acusaron a Esteban, que estaba trayendo esta palabra de Jesús, quien había anunciado destrucción para Jerusalén. Y que por otra parte iba a cambiar las costumbres, los hábitos, la tradición que les había dado Moisés. Nada más falso, porque vino a traer un nuevo pacto, pero sin embargo con respecto a la ley mosaica. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, los jueces que estaban allí, saduceos, fariseos, todos los que componían el Sanedrín, al escuchar las acusaciones, la paz, la inocencia del propio Esteban, la calma como esperaría él, la gracia de Dios en estos momentos tan difíciles, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y la historia continúa. Fíjense que hay de todo el capítulo 7, que no lo vamos a analizar ahora, que usted lo puede ver. En el capítulo 7 está un resumen de 2000 años de historia. Ahí él empieza hablando desde que Dios llamó a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, hasta Jesús. O sea, desde 2000 a.C. hasta la crucifixión de Cristo y su resurrección y ascensión a los cielos. En pocas páginas, en 2 páginas, resume 2000 años de historia magistralmente. Si usted quiere tener una síntesis sobrenatural de la vida espiritual y de la historia de la humanidad, la encuentra en el capítulo 7 de el Hecho de los Apóstoles, que es el relato textual de las palabras, del discurso, de la defensa, la apología que hizo Esteban en las acusaciones que él hacía. Oyendo pues al término de este discurso de Esteban, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Fue tal el odio, tal la rabia de estos jueces fariseos que la juzgaban allí, que llegaban a crujir los dientes. Pero Esteban, sabiendo quizás en su corazón lo que le esperaba, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué hermoso, que los cielos como una cortina, así como usted en la mañana
descorre las cortinas de su habitación para ver el sol que ya asoma en el amanecer, así esa cortina de los cielos esconde todo un mundo sobrenatural que está allí pero que no le vemos. Y en ese instante a Esteban se descorrieron esos velos y él vio la gloria de Dios. Y esto le trajo, fíjense ustedes, peores consecuencias. Ellos dando grandes voces. Se está nuevamente refiriendo a los jueces, a los de Sanedrín, a los que le acusaban. No quisieron oír más, se taparon los oídos. Se taparon los oídos. Muchas veces la gente se tapa los oídos, pero quizás no con este gesto de ponerse las manos allí para no escuchar, como lo hace un niño, sino poniéndose tapizas, ¿cierto? No oyendo a los cultos, eludiendo la palabra, porque sabe que la palabra, lo mismo que pasaba con Esteban, tocaba sus corazones y el Espíritu Santo los redarguía a ellos de pecado, que estaban condenando a un inocente, juzgando falsamente a una persona que no tenía razón para tal. Y arremetieron a una contra él, se unieron todos a una, dice, contra él, y echándole fuera de la ciudad, es lo que veíamos en el cuadro al comienzo, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amados, iglesia bendita, creyentes en Cristo, les he comentado cómo el día domingo recién pasado tuve que asistir a un ser muy querido moribundo. Y cuando un ser está en el lecho de muerte e invoca al Señor Jesús y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu, qué cosa más hermosa. Si usted alguna vez va a visitar a algún moribundo, algún enfermo, ayúdele para que invoque el nombre del Señor y para que le diga estas mismas palabras en medio del dolor, de la enfermedad. El rostro de Esteban estaba sangrando, quizás ya tenía un ojo destrozado, quizás ya tenía sus machucones en las manos, sus piernas, sus cuerpos, la cara, las partes más frágiles del cuerpo, sangrando por todos lados con los piedrazos. Y en esas condiciones que él ya se da cuenta de la muerte que está a las puertas, dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y algo extraordinario. He aquí un verdadero discípulo, podríamos decir, porque lo mismo que el Señor Jesús en la cruz, que lo hizo con quienes le crucificaban, se puso de rodillas y clamó a gran voz para que le escucharan ellos: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si usted avanza en la Escritura, termina el capítulo 7 con estas palabras: con Esteban durmiendo, vale decir muerto en su cuerpo, su alma, su espíritu esperando la resurrección, subiendo al paraíso con el Señor. Y el capítulo 8 comienza con las siguientes palabras, recogiendo lo que pasaba, haciendo un nexo entre el 7 y el 8. Y Saulo consentía en su muerte. Amados cristianos, teólogos lo han dicho con palabras muy sencillas, pero también muy hermosas y profundas. Sin la oración de Esteban por el perdón de las personas que le estaban allí apedreando, entre ellos Saulo, la iglesia no habría contado con Pablo entre sus miembros, entre sus integrantes. Qué profunda revelación de lo que esto implica. A veces no podemos entender lo que es perdonar a aquellos que nos ofenden, que nos persiguen, que nos maltratan. Y más aún,
como dio el ejemplo Jesús frente a aquellos que le estaban allí burlándose en la cruz, también Esteban en esta condición no sabe cómo la gracia y la misericordia de Dios, por causa de ese perdón concedido por el hombre que está sufriendo en ese instante, puede hacer que ese hombre pecador, ciego, acusador, escandalizador, perseguidor, como era Saulo de la iglesia, donde hizo que muchas familias sufrieran la muerte de su papá, la muerte de su mamá, la separación de los hijos por causa de su ceguera, pueda entonces ser transformado como cambió con Saulo, que posteriormente fue cambiado su nombre al de Paulo, Así que, amados, les dejo para que reflexionen seriamente en esta situación que es tan recurrente y a veces tediosa y molesta, pero Dios nos ayude a proyectarnos al porvenir con esperanza, a dejar las causas difíciles en el Señor, con Él, que es un juez justo, que todo lo oye, que todo lo ve, el que, como veíamos el día con Ismael el martes pasado, el que ve, el que me ve, el que vive, el que oye, y Él sabrá hacer justicia, pero Dios quiera que si alguien, la gente que nos ha dañado, que nos ha perseguido, Dios tenga misericordia, les perdonemos y podamos ver en algunos de ellos el día de mañana un verdadero arrepentimiento y un cambio profundo para el servicio a Dios. Y no solamente a nivel eclesiástico, sino que usted en su vida quizás tuvo un abuso sexual de niño, de niña, quizás fue violado, quizás fue abusado de distinta naturaleza, abuso psicológico, abuso psíquico, maltrato de golpes, y esos rencores se anidan en el alma, en fin, quizás también gente que le hizo provocar abortos, tantas cosas. Es hora de perdonar, y esto, repito, no es una opción, es un imperativo, un mandato. Que Dios nos bendiga, nos ayude, a cada uno como personas y también como iglesia. Oremos al Señor. Súmese en esta oración que juntos levantaremos al trono de la gracia de Dios. Señor, aquí estamos reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo, Señor, nuestras imperfecciones, reconociendo también que hemos fracasado en muchas áreas, Señor, pero Dios nuestro, al leer y al escuchar esta palabra tuya, bendita palabra tuya, inspirada porque viene de la boca tuya, oh Dios, que no alcanzamos a comprender ni dimensionar todo lo que eso significa, pero es parte del amor tuyo hacia nosotros como criaturas y como hijos e hijas tuyas, Señor. Y aquí postramos, Señor, e inclinamos nuestro corazón, nuestra alma ante ti, Señor, para pedirte, tú que eres Dios de todo poder, Dios de portentos, de milagros, tú, Señor, que quieres comunicarte con nosotros, que a través de tu palabra te manifiesta, te revele, Señor, a profundidad a nuestro corazón, Señor, a este corazón nuestro que es engañoso, a este corazón nuestro, Señor, que es perverso también, pero que este corazón, tú, Señor, eres el único que tienes el poder de transformar y de cambiar. Y por eso, Señor, acudimos a ti en esta noche, Señor, viendo que tú quieres manifestar tu gloria, Señor, en este mundo. Y lo haces a través, no de tus ángeles, Señor, sino a través de nosotros, como tus hijos, como tus siervos, Señor, para que tú obres en nuestras vidas, y por esta fe que has puesto en nuestros corazones, Señor, nos capacite para poder dar aquello que se llama el perdón que tú diste desde la cruz, aquello, Señor, que nos permite seguir adelante sin arrastrar
esas mochilas tremendas de amargura, de resentimientos, de rencores, sino que renovados en ti, por la luz tuya, Señor, en el amor tuyo, Señor, que es la enseñanza más grande hacia una humanidad que se debate con tanta violencia, con tanto odio que viene de los corazones. Señor, nuevas criaturas en ti, Señor, pedimos, clamamos al Dios del cielo, que a nosotros, a cada uno en lo personal, estamos aquí juntos a través de esta manera, de este siglo XXI tan especial de unirnos, pero Señor, tú estás viendo y conoces cada corazón, que lo presentamos ante ti, Señor, para que saques todo aquello, lo arranques, Señor. Te lo dejamos, Señor, lo entregamos, Señor, ayúdanos, por favor, para que podamos depositar y tú saques de raíz, Señor, y nos hagas, Señor, los hombres y mujeres que tú diseñaste desde la eternidad, Señor, que fuésemos cada uno de nosotros para ser instrumentos tuyos y para mostrar, Señor, que nuestros labios, nuestro ser entero pueda expresar que tú eres Dios y tú te glorifiques en nuestras vidas frágiles, Señor, a las cuales incluso los ángeles, Señor, están viendo este espectáculo. Señor, son misterios grandes y por eso te pedimos, Señor, que hagas ese cambio en nosotros. Haz un milagro, Señor, en cada corazón, en cada uno de nosotros, en esta familia, Señor, y familias de familia, que es tu iglesia, que a ti, Señor, tú tuviste, a ti te plugo, Señor, tú, Señor, quisiste establecer lo que se llama la iglesia, Señor, a estos hombres y mujeres unidos en ti, Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te amamos, Señor, y esperamos y confiamos en tu todo poder que te manifestará en prodigios, milagros y portentos, para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Dios le guarde, le bendiga. Quiero pedirles muy particularmente en sus oraciones ahora, en sus hogares allí donde están escuchando, que tengamos muy presente esta actividad en la Plaza La Comarca el próximo viernes y también que como iglesia nos movilicemos en pleno para estar temprano, también repartiendo algunos volantes, los que puedan jueves y viernes. Ya vino otro diputado de la zona diciendo que iba a estar ofreciendo cooperación. Queremos llegar al corazón de los hombres con el mensaje del Evangelio, no solamente al interior de los templos. Y esto es también una nueva oportunidad que el Señor nos da de abrir nuevos ministerios para sembrar el Evangelio. Así que muy presente esta oración allí y todas las familias convocadas, padres, hijos, abuelitos, abuelitas, niños, en familia, invite personas que podamos llenar esa plaza para que Dios bendiga esta actividad y muchas personas puedan conocer la paz de Cristo, la verdad del Señor. Amada Iglesia bendita, le amamos entrañablemente. Muchas gracias también por su cariño y su afecto, demostrado de mil maneras en estos 2 días tan especiales que hemos tenido como familia. Les amamos. Benditos sean cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.